Hola, ¿qué tal, hermanos, amigos? Bienvenidos a Tiempo de Fe. Me da mucho gusto volver a saludarles. Y bueno, pues el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de reflexiones acerca de la vida de Jesús como un ejemplo y enseñanza de vida para nosotros hoy en día. La vida de Jesús desde su nacimiento estuvo marcada por injusticias. Jesús nació en un pesebre y sin duda ese no es un lugar adecuado para su nacimiento. Jesús fue traicionado por uno de sus discípulos más cercanos. Jesús fue llevado y condenado por mentiras y con engaños ante un tribunal hebreo y fue condenado, llevado a morir en una cruz como un criminal sin haber cometido ni una sola injusticia. Podemos decir entonces que el Señor Jesús vivió constantemente la injusticia de este mundo. Pero ¿cuál fue su reacción? ¿Qué hizo el Señor Jesús ante las injusticias de las cuales era objeto? ¿Cómo reaccionó ante ello? Quiero compartir contigo un pasaje de la Escritura que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, verso 34, donde nos dice la Escritura: y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. La Escritura nos muestra con claridad que aunque Jesús fue objeto de injusticias constantes en su vida, el Señor Jesús decidió perdonar. Y esa es la enseñanza que el día de hoy el Evangelio nos quiere transmitir. Porque todos de alguna manera en nuestra vida hemos sido objeto de injusticias. Pero ¿cómo reaccionamos ante las injusticias? Buscamos venganza, almacenamos odio, rencor en nuestro corazón, amargura. Y muchas veces pasan los años y seguimos arrastrando ese odio, ese rencor, esa amargura de hace 20, 15, 30 años. Y sufrimos, porque el odio, el rencor, la amargura traen dolor y sufrimiento a la persona que lo vive, que lo padece. Y es muy probable que la otra persona ni siquiera se dé cuenta que estamos sufriendo a causa de que traemos una raíz de amargura por algo que esa persona nos hizo. Por ello es muy importante esta enseñanza del perdón, porque el Señor Jesús nos invita hoy en día a elegir el perdón en lugar del rencor, del odio, de la amargura. Porque si nos damos cuenta, todos necesitamos perdonar y todos necesitamos ser perdonados. ¿Por qué? Porque todos ofendemos, porque todos nos equivocamos, porque todos en algún momento de nuestra vida fallamos y hacemos algo indebido y lastimamos a las personas. Y entonces el perdón se vuelve una necesidad de todos, tuya, mía, de todas las personas, porque todos nos equivocamos. El único que no se equivocó fue el Señor Jesús. Y ahí en la cruz, con aquellos que estaban clavándole en la cruz, elevó una plegaria al Padre diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El que podía condenar no condenó. El que podía hacer que bajara del cielo fuego y los exterminara a aquellas personas, no lo hizo, sino que clamó por su perdón y por su misericordia. ¿Cómo reaccionamos tú y yo ante las injusticias de nuestra vida? El Señor Jesús nos invita a elegir el perdón y a dejar atrás el odio, el rencor, la amargura. Porque todos necesitamos ese perdón y esa misericordia que emana de la cruz. Y es que Jesús mismo vino a morir en una cruz para traer perdón, para poder perdonar nuestros pecados, para traer esa solución a nuestra vida que sin el sacrificio de Cristo Jesús no se hubiera podido realizar. Entonces, aquí es muy importante esta enseñanza. El Señor Jesús nos enseña a perdonar porque necesitamos el perdón. La necesidad del perdón es de todos, ser perdonados y perdonar. Dejar atrás el odio, el rencor, la amargura. Ahora bien, Jesús vino a perdonarnos. Jesús murió en una cruz para traer perdón a todas las personas que acudan a Él ante su presencia.
Por ello, hoy en esta tarde quiero compartir contigo esta enseñanza. Ante el odio, ante el rencor, ante la amargura, ante esas raíces de rencor que a veces hay en nuestra vida, tenemos la solución del perdón. Y Jesús nos lo enseña claramente con su ejemplo. Cuando Él nos dice que tenemos que perdonar a los que nos han ofendido, no nos lo dice de dientes para afuera, sino que lo dice con su ejemplo, porque aún en la cruz, siendo Él crucificado, elevó una plegaria al Padre por aquellos que lo estaban crucificando. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tú y yo tenemos mucho que perdonar, pero también tú y yo tenemos mucho de lo que tenemos que ser perdonado. A los que hemos ofendido, pero sobre todo nuestros pecados delante de Dios. Y es una invitación. Si tú y yo acudimos hoy, en este día, al Padre, en el nombre de Jesús, clamando perdón por nuestros pecados, escucharemos la voz del Señor Jesús diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Yo soy Alejandro Parra Bley, tu amigo. Me da mucho gusto estar contigo en esta ocasión. Te pido que compartas este mensaje con tus amigos y tus contactos. Síguenos en nuestras redes sociales y nos vemos en la próxima edición.